Buenas tardes, bienvenidos a esta reunión. Antes de empezar, les invito a que oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu obra en nuestro derecho, en el lugar santísimo del cielo. Te rogamos que nos des el espíritu de la verdad, danos convicción y conversión y ayúdanos más adelante a cumplir tu obra en estos días finales de la historia de este planeta. Aparta tú cualquier impedimento que nos separe de tu palabra. Es nuestra oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Martín Lutero ha sido un hombre para su tiempo. Ayudó a la gente a abandonar las tinieblas papales y llegar en la luz de Dios. Martín Lutero ha sido el instrumento a través del cual se ha hecho una gran reforma. La reforma no ha empezado con Lutero y ni ha terminado con él. La reforma se va a terminar con la historia de este planeta. Así como sabemos, en 31 de octubre de este año 2017 se ha programado una reunión oficial entre el protestantismo y los romano-católicos. El protestantismo tiene que terminarse. Por eso hace falta hoy que los verdaderos protestantes se levanten, aun con el riesgo de su reputación, para demostrar que el protestantismo no se ha terminado. Tenemos que continuar esta reforma, pero así como Martín Lutero ha enfrentado una oposición, nosotros también enfrentaremos la oposición. Este capítulo es muy importante para los días que vivimos y teniendo en cuenta el evento de este año que hemos hablado, la muerte oficial del protestantismo, según el deseo del protestantismo apóstata y del Papa Francisco. A medida que vamos a hablar acerca de este capítulo 7 del conflicto de los siglos, les invitamos a que se queden cerca de nosotros esta tarde para no perder ciertas porciones de verdad que vamos a hablar hacia el final de este encuentro. Les invito a que tengan las Biblias abiertas, también el libro Conflicto de los Siglos y Instrumentos para Escribir. El título en inglés del capítulo 7 es La separación entre Lutero y Roma. Vamos a subrayar 5 razones que este capítulo menciona, razones que determinó a Lutero a separarse de Roma. Estos motivos se aplican a los hijos de Dios en los últimos días también. La separación entre Lutero y Roma, este capítulo nos muestra cómo Dios dirigió a Lutero no solamente a alejarse del papado, sino también a instruir a otras personas a huir del romano-catolicismo, porque Dios nos ha encomendado este mensaje del Evangelio para estos últimos días. Nosotros tenemos que educar a las personas a abandonar la Babilonia y las mentiras del papado. Les invito a que abramos la Biblia en el capítulo 18. Mirad el versículo 4. Vamos a ver por comparación a qué separación nos invita Dios a que hagamos parte. Apocalipsis capítulo 18. La Iglesia romano-católica está simbolizada por la Babilonia. Leemos
desde el versículo 2. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande. Y luego el 4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Este capítulo tiene algunas joyas para nosotros hoy y veremos cómo se aplican principios para los que tienen que abandonar hoy la Babilonia. Y también a nosotros, los adventistas del séptimo día, Dios nos está llamando a separarnos de cualquier iglesia local a donde los líderes están en apostasía, a donde los pastores y los ancianos enseñan herejías y cosas abominables. Hay congregaciones adventistas del séptimo día a donde pasa esto y está bien a no entrar allí, sino buscar iglesias más fieles o sino que nos reunamos en casas. Les invito que abramos en la segunda de Corintios también, porque estabas hablando de las enseñanzas falsas de las iglesias locales adventistas. Mirad al ámbito de adoración, porque hablamos de cosas que no se deberían de encontrar en iglesias. Conozco personas que hace tiempo eran campeones de la verdad presente, pero porque han adorado juntos y se han asociado con personas tibias, han llegado ellos también tibios. Segunda de Corintios capítulo 6. Hablamos de los motivos de la separación entre Lutero y Roma. Segunda de Corintios capítulo 6, leemos desde el versículo 14 en adelante. Y notamos que Dios nos está llamando a una separación. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión a la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Notamos en este pasaje, antes del versículo 15, en el versículo 14, la pregunta que se hace es la siguiente: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O en el versículo 15, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Están siendo introducidos materiales de autores incrédulos en nuestras escuelas y en nuestras iglesias. Y se citan de estos autores incrédulos, por eso noten estos versículos. También una cita de testimonios para la iglesia. Así como has mencionado, no solamente se citan estos autores incrédulos en nuestras publicaciones, pero están llevados a nuestros púlpitos para hablar a las comunidades. Quisiera volver en Apocalipsis capítulo 18 y también hablamos también en paralelo del capítulo 7 del conflicto de los siglos. Notamos la misión de Martín Lutero como está descrita aquí, página 120 en original. El más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar la iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura fue Martín Lutero. Se nos dice en la última parte del párrafo que por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia e iluminar al mundo. Vemos cómo
los hombres han sido llevados desde las tinieblas papales a la luz del Evangelio. ¿Qué pasaje de la Biblia recordamos cuando leemos esta cita del conflicto de los siglos? Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la Iglesia e iluminar el mundo. Apocalipsis 18, versículo 1. Vamos a encontrar este versículo. La idea es que la misión que tuvo Martín Lutero es la misión que tienen los adventistas del séptimo día fieles. Apocalipsis 18, con 1. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia la grande. Y el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Leemos también del Apocalipsis capítulo 14. Aquí vemos descrita la misión de los adventistas del séptimo día. Así como Dios levantó a Martín Lutero, Dios de igual manera levantó el movimiento adventista de los últimos días. Es interesante que Dios nos llamó fuera, empezando con el año 1844. Dios nos separó a través de su verdad de este mundo. Y Dios dijo que nos unamos con los demás. Dios nos separó del mundo y de las otras iglesias y nos trajo en una posición especial. Muchas personas dicen una cierta cosa y también en los emails recibo tales mensajes. Pero antes quisiera mencionar una cita de testimonios para la iglesia tomo 5. Dios llamó a Israel, a su pueblo, fuera del mundo para encomendarle una misión especial. Dios llamó a su iglesia de los últimos días, así como llamó a Israel para que sea una luz a través de la luz de la verdad. A través del mensaje de los tres ángeles somos separados del mundo y llevados en una comunión especial con Dios. Dios separó a Lutero del papado y separó el movimiento adventista de las iglesias de alrededor y del mundo. Nos separó de las iglesias protestantes apóstatas y de la iglesia católica. Muchas personas me dicen que estas citas de los primeros capítulos del conflicto de los siglos no se pueden aplicar a la iglesia adventista del séptimo día. Estas tienen que ser aplicadas solamente a los romano-católicos, pero no es así, porque hasta la introducción de este libro nos dice que estos capítulos se tienen que aplicar a los últimos días. El último párrafo de este capítulo 7 nos dice esta cosa: había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia, y así hay ahora una verdad de actualidad para la Iglesia en nuestros días. Al Señor, que hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad, le ha agradado colocar a los hombres en diversas condiciones y encomendarles deberes particulares propios del tiempo en que viven y según las circunstancias
de que estén rodeados. Pero hoy día la mayoría no tiene más deseo de la verdad que los papistas enemigos de Lutero. Existe hoy la misma disposición que antaño para aceptar las teorías y tradiciones de los hombres antes que las palabras de Dios. El gran conflicto entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás, irá aumentando en intensidad a medida que se acerque al final de la historia de este mundo. ¿A quién ha dado Dios la verdad presente para estos días? Al movimiento adventista. Es decir, ¿dónde se encontrará esta posición? En la Iglesia. Quisiera que entendamos que en este capítulo la separación de Lutero, entre Lutero y Roma, esta separación no apareció tarde, cuando Lutero era grande, era mayor, sino empezó cuando los padres de Lutero sembraron en su hijo una buena semilla. ¿Cuál era la visión que tenía el padre de Martín Lutero? Martín Lutero había escuchado a su padre que estaba orando en alta voz, y Martín Lutero escuchó a su padre que oraba y usaba el nombre de Dios, que es su carácter, y oraba para que su hijo fuera parte de los que llevan la verdad de Dios más adelante. Mirad a esta cita. Los padres de Lutero velaban con gran esmero por la educación y el gobierno de sus hijos. Muchas veces oía el hijo las oraciones que su padre dirigía al cielo para pedir que Martín tuviera siempre presente el nombre del Señor y contribuyese un día a propagar la verdad. Es decir, ¿qué estaba pensando su padre y cómo ha reaccionado cuando se ha dado cuenta que su hijo entró en un monasterio? Fue una gran desilusión para él. Me pregunto por qué. Porque se dio cuenta que su hijo, entrando en un monasterio, no podía cumplir esta oración de su padre. No podía haber recordado su nombre de Dios ahí. El monasterio no era un lugar apropiado para que Lutero llevase la verdad más adelante. Hubo una separación de 2 años entre Martín Lutero y su padre. Notamos aquí la descripción del padre de Lutero. El padre de Lutero era hombre de robusta y activa inteligencia y de gran fuerza de carácter, honrado, resuelto y franco. Su propio sentido común le hacía mirar con desconfianza el sistema monástico. Le disgustó mucho ver que Lutero, sin su consentimiento, entrara en un monasterio, y pasaron 2 años antes de que el padre se reconciliara con el hijo, y aún así no cambió de opinión. ¿Qué aplicación podríamos hacer de este pasaje? Una aplicación podemos hacer acerca de nuestro Padre Celestial, que tiene los mismos deseos muy buenos para con nosotros, para que seamos santificados y usados en su obra. Cuando escogemos nuestros propios caminos y abandonamos el sendero estrecho, esto lo entristece muchísimo. Pensando también en los padres temerosos a Dios, que desean para sus hijos que crezcan en el temor de Jehová y obedeciendo los mandamientos de Dios para cerrar la obra de estos días. Cuando estos hijos se alejan de la verdad, esto entristece a los padres. Notamos que este capítulo
tiene muchas aplicaciones para nosotros y para los niños, para los padres, hijos. Si tenéis padres fieles, consultad a vuestros padres. Tened en cuenta el consejo de vuestros padres, porque ellos oran, estudian y no quieren conduciros en mal camino. Cuando ellos os aconsejan qué amigos tengáis, a qué escuela tenéis que ir, tenéis que obedecer el consejo de vuestros padres. En Eclesiastes o en Primera de Juan, capítulo 2, los hijos están aconsejados a obedecer a sus padres. Martín Lutero no llegó tras la noche un gran reformador, sino todo empezó con su educación. Por eso hay que formar las mentes de los hijos para que luego puedan ser usados en la obra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Lutero estaba hambriento por la palabra de Dios. Cuando llegó a los 18 años, entró en la Universidad de Erfurt. Él quería una carrera espiritual. La pregunta es: ¿qué deseos tienen los jóvenes de 18 años que están en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? La mayoría piensan en las cosas de este mundo y cómo gozar de los afanes de la vida. Y más tarde, en mi vejez, me voy a arrepentir, pero ahora quiero gozar de lo que me ofrece el mundo. Muchos ven este libro como teniendo aplicaciones solamente para los últimos días, pero notamos cuántas aplicaciones tiene para la vida de cada día. A los 18 años, Martín Lutero estaba orando a Dios para que Dios le diese una Biblia. Hoy, los niños, los jóvenes, desean un coche antes que una Biblia. No decimos que estas cosas son malas en ellas mismas, pero tenemos que ver que muchas veces nuestro deseo tiene que ver con el egoísmo. Pensad también que los pioneros del movimiento adventista eran jóvenes de 18 a 21 años, algunos de 16 años. Y muchos de ellos tenían campañas evangelísticas, bautizaban. Uriah Smith entró en el movimiento adventista cuando tenía 14, 15 años. La manera como empezó la iglesia, así como una semilla de mostaza, así se terminará la obra. Dios usará jóvenes, niños, como usó a Martín Lutero también. Por eso oramos y esperamos que los hijos, los jóvenes, vean esta presentación. Cuando a la edad de 18 años ingresó en la Universidad de Erfurt, su situación era más favorable y se le ofrecían perspectivas más brillantes que las que había tenido en años anteriores. Luego, más adelante, se nos dice cómo Martín Lutero descubrió en la biblioteca de la universidad una Biblia en latín. Y al final del párrafo, Martín Lutero exclamaba: «¡Ah, si Dios quisiese darme para mí otro libro como este!».
Muchos de nuestros niños tienen Biblias, pero aquí hay otra aplicación para el espíritu de la profecía. Hay iglesias adventistas del séptimo día en las cuales los pastores no animan a los jóvenes, a los niños, a leer los escritos de Elena de White. Y si citan a veces alguna cita, es solamente para observaciones marginales, secundarios. Y muchas veces cuando citan, no especifican de qué libro citan. Pero cuando son citas de Babilonia, se menciona el autor, la página, el libro, absolutamente todo. Por eso hemos elegido este título para nuestro tema. 5 motivos por los cuales Lutero dejó el papado. Y encontramos aquí un primer motivo. Cuando encontró la Biblia, Lutero empezó a estudiar la palabra de Dios y fue convencido por sus pecados. Sintió también la culpa del pecado en su derecho. Este es el primer motivo. Estudiando la Biblia, sintió la culpa de sus propios pecados. Él fue a la iglesia para recibir consejos cómo librarse de esta culpabilidad. Aprendió cómo hacer penitencias, ayunar, atormentarse a sí mismo y muchas prácticas de autotortura, pero que no le trajo la liberación. Pidió el consejo de los curas y aplicó todo lo que mi esposa enumeró. Prácticamente la iglesia, pensaba Lutero, no me puede dar una solución bíblica basada en la Biblia para los problemas que yo tengo. Y él pensó, ¿cómo podría seguir en esta iglesia y apoyar una iglesia que no tiene una solución para mis problemas? La página 123 en original es descrito el momento cuando Lutero encontró una Biblia. Encadenada. Lutero procuraba por medio de sus obras obtener perdón y paz. Observaba una vida llena de mortificaciones, procurando dominar por medio de ayunos y vigilias y de castigos corporales sus inclinaciones naturales, de las cuales la vida monástica no le había librado. Mientras hacía todos estos ejercicios, ¿qué palabras escuchó él y supo que venían de Dios? Él recordó las palabras: el justo vivirá por la fe. Son palabras que escuchó en su mente cuando él subía de rodillas la escalera de Roma. En la página 125, en original. Por decreto expedido poco antes, prometía el Papa indulgencia a todo aquel que subiese de rodillas la escalera de Pilato. Un día, mientras estaba Lutero subiendo devotamente aquellas gradas, recordó de pronto estas palabras que como trueno repercutieron en su corazón: el justo vivirá por la fe. Púsose de pronto de pie y huyó de aquel lugar, sintiendo vergüenza y horror. Cuando encontramos personas de Babilonia, tenemos que darnos cuenta que la gente necesita paz y perdón.
y por eso necesitan una solución de la palabra de Dios. ¿Qué palabras escuchó Martín Lutero cuando subía esa escalera de Pilato? Que el justo vivirá por la fe. Y él no era justo en aquel entonces. Para que Dios pueda declarar a alguien justo, él tiene que confesar sus pecados antes. Vamos a ir en la primera de Juan. Y aquí veremos cómo podemos conducir a alguien de Babilonia a la verdad adventista. ¿Qué cosa nos muestra el pecado? La ley de Dios. ¿Podemos nosotros renunciar a la ley de Dios, la que nos muestra el pecado? En ningún caso. Pero hay líderes en la iglesia adventista del séptimo día que predican que ya no hace falta la Biblia y los mandamientos. Se ignoran las normas de Dios. De tales congregaciones tenemos que separarnos, no solamente físicamente, sino también con el corazón. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos limpia de todos los pecados y nos declara justos. Esta es la manera como nos libramos de la culpa. Nos acercamos a Dios, Dios nos trae la convicción del pecado, oramos a Dios y no al hombre. Le decimos a Dios sinceramente que nos arrepentimos por nuestros pecados, reconocemos por el nombre los pecados que hemos cometido y que le trajeron dolor y crucificaron a nuestro Señor, y por los cuales nos separamos a nosotros mismos de Dios. Isaías 59, los primeros 2 versículos nos dicen que vuestros pecados han levantado un muro de separación entre mí y vosotros. Entonces escucharemos una voz del cielo que nos dirá que somos perdonados. La palabra de Dios nos promete que estas cosas van a pasar en nuestras vidas y luego la culpa puede ser dejada atrás. En el Salmo 119 se nos dice que mucha paz tienen los que aman la ley de Dios. El Salmo 119, notamos este versículo. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Qué buscaba Martín Lutero? La paz, la liberación del pecado. No para quitar la ley, sino para acercarse a Cristo. Notemos también Romanos capítulo 5. Hacemos este corto estudio bíblico en el medio de nuestro tema, porque la misión de Martín Lutero es nuestra misión, la separación de las personas de Babilonia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿qué cosa precede la paz con Dios? Ser justificado por la fe. Acerca de este tema, todavía no hay un correcto entendimiento, porque muchas veces las personas pecan, van a Dios, oran por el pecado, pero no tienen
esta fe que son perdonados o continúan en estos pecados y por eso no pueden ser pecados. Una confesión verdadera del pecado es seguida por el abandono del pecado. Notemos también Lucas, capítulo 18, desde el versículo 11. El publicano oraba y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y se dijo acerca de él que ha ido a su casa justificado, considerado justo. Dios miró favorablemente a él porque se arrepintió por su pecado. Proverbios 28, versículo 13. Después que Dios nos justifica, en primer lugar, Dios nos convence del pecado a través de su ley, de su palabra. Luego confesamos nuestros pecados y cuando confesamos con sinceridad y decimos: Señor, no haré más esta cosa, entonces tendremos que aceptar por la fe que somos perdonados y recibimos la paz de Dios. ¿Quiere Dios que volvamos a pecar? No. Cristo dijo: vete y no peques más. Este es el segundo motivo que determinó a Lutero a abandonar a Roma. El hecho de que la Iglesia Romano-Católica no enseña de las Escrituras cómo puede alguien obtener victoria encima del pecado. Y eso lo determinó a abandonar a Roma. Vamos a ir en Juan capítulo 5. Dios nos justifica y espera de nosotros que vayamos y no pequemos más. Primera de Juan 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El versículo 18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Muchas iglesias enseñan la justificación por la fe, pero no enseñan a las personas acerca de la victoria sobre el pecado. Para confirmar este segundo motivo de la separación de Lutero de Roma, no olvidemos este segundo motivo. No se enseñaba la victoria sobre el pecado. Conflicto de los siglos, 137. Una salvación que podía comprarse con dinero era más fácil de obtener que la que requería arrepentimiento, fe y un diligente esfuerzo para resistir y vencer el mal. Se predicaba una salvación que se obtenía por el dinero. Esto predicaba la Iglesia Romano-Católica. En Gálatas capítulo 2 se nos dice qué es la justificación por la fe. También es un principio fundamental del protestantismo. Todos los reformadores hablaban de la justificación por la fe. La verdadera justificación por la fe no se detiene en la etapa del perdón, sino va más allá. Vete y no peques más. En Juan capítulo 8, no olvidemos que lo que hizo Lutero es nuestro llamado también. Notamos que le dijo el Señor Jesucristo a la mujer:
pillada en el pecado. Versículo 10. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, desde la justificación, la siguiente etapa es, vete y no peques más. Es fácil para nosotros, como adventistas del séptimo día, decir que los de Babilonia no hablan de la victoria sobre el pecado y que la gente salga de ahí. Pero también en la iglesia adventista hay muchísimas congregaciones donde los pastores dicen que no puedes vencer el pecado. Y esta enseñanza mala, que no puede haber victoria sobre el pecado, conduce a otros problemas. No puedes entonces obtener victoria en las desviaciones sexuales o para los fumadores. Ellos enseñan eso porque ellos desean una excusa para excusarse a sí mismo, para vivir en pecado. Gálatas 2. Capítulo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Cuando Dios nos justifica, cuando los ídolos son derrumbados de nuestras vidas, no tenemos que volver a estos ídolos. Aquella no es justificación por la fe. Tenemos que obtener la victoria sobre el pecado. Vamos a abrir también en el libro Hebreos, capítulo 6, desde el versículo 1. Por tanto, dejando los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Notamos, dejemos los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La enseñanza bíblica nos da la imagen de un Salvador que nos salva del pecado. El papado trajo estos errores de las tinieblas por los cuales Cristo fue apartado. No se podía más encontrar Cristo en todos aquellos actos de penitencia. Todo se basaba en lo que podían hacer las personas. ¿Cuánto puede uno sufrir en su naturaleza humana para ser salvo? El Señor Jesucristo faltaba de esta experiencia. Vamos a acentuar, a enfatizar en dos cosas. En primer lugar, ¿qué significa cuando alguien dice el ayuno y la oración no son eficaces? Martín Lutero se torturaba el cuerpo. Martín Lutero deseó que la culpabilidad fuese quitada. Cuando somos convencidos del pecado, venimos a Cristo, no a través de hechos, no a través del ayuno, se obtiene el perdón. Cuando somos justificados, Dios desea que nosotros no pequemos más. Y nos va a dirigir a que nos abstengamos de las cosas que
nos llevan al pecado. El Señor Jesucristo habló de la oración y del ayuno como siendo importantes, como estos no vienen antes de la justificación, sino después. Notamos en la vida del Señor Jesucristo el primer lugar donde se menciona el ayuno fue después de su bautismo. Cuando escuchamos pastores diciendo que personas con ciertos pecados han ayunado y han orado y estas cosas no han sido eficaces, ¿qué cosa tiran ellos a la basura? El ejemplo del Señor Jesucristo. El tercer motivo que determinó a Lutero a separarse de Roma fue el viaje que hizo a Roma y lo que vio con sus propios ojos, lo que estaba pasando ahí en Roma. Vio también la vida pecaminosa de los líderes y él dijo, esta no puede ser la iglesia de Dios. En aquellos momentos dijo él que si hay un infierno, entonces Roma está edificada sobre este infierno. Conflicto de los siglos, página 124. Por todas partes veía escenas que llenaban de extrañeza y horror. Notó que había iniquidad entre todas las clases del clero. Oyó a los sacerdotes contar chistes indecentes y se escandalizó de la espantosa profanación de que hacían gala los prelados aún en el acto de decir misa. Al mezclarse con los monjes y con el pueblo, descubrió en ellos una vida de disipación y lascivia. Si hay un infierno, no puede estar en otra parte que debajo de Roma, y de este abismo salen todos los pecados. A las personas de Babilonia se le tienen que mostrarse por qué tienen que huir de la Iglesia Romano-Católica, por qué tienen que alejarse de la Iglesia Luterana, de la Iglesia Anglicana. Y es triste que ahora ellos tienen que salir de la Iglesia Luterana también, porque Lutero se separó de la Iglesia Católica. Pero desde 1844, cuando los luteranos y los demás protestantes han rechazado el mensaje, las personas ven los escándalos de las iglesias. En la Iglesia Romano-Católica también, como son los escándalos de pedofilia, de matanza, de masacre en Ruanda. Y tenía razón Lutero cuando decía, si hay un infierno, entonces está debajo de Roma. Por desgracia, esta cita se aplica a la Iglesia Adventista. ¿Qué tipo de profanaciones encontramos en la Iglesia Adventista? Estamos viendo hoy cosas que hacían los prelados en las misas. Y muchos se preguntan hoy, ¿es este el movimiento del remanente? Y algunos dicen que la ley de Dios se tiene que anular para aceptar a los con desviaciones sexuales. Cuando miramos a la Iglesia Romano-Católica, notamos que la naturaleza de esta iglesia es que no puedes obtener victoria sobre el pecado, y esta es la clave para todos los demás pecados y abominaciones. Los pioneros de la Iglesia Adventista
han dicho justamente lo contrario, que se puede obtener la victoria sobre el pecado que cometemos y sobre las herencias hereditarias. Por desgracia, enseñanzas malas se han infiltrado en nuestras iglesias y se predica desde los púlpitos y y en las escuelas adventistas y en los editoriales adventistas ideas que no son bíblicas y que dicen que la victoria no es posible. En algunas iglesias, si vas por la mañana a la iglesia, ves que la vestimenta no es diferente que la del mundo. En otras iglesias ves escenas carismáticas con personas que bailan, mueven sus manos. En Testimonios Selectos, tomo 1, se menciona el hecho de que habrá una nueva organización y de que el sábado será ignorado y también el Dios que creó el sábado. En la misma cita, Elena de White dice que tenemos que enfrentar estas cosas. Estas cosas están pasando hoy en nuestras iglesias. También la ordenación de las mujeres. Hay presiones para aceptar a los con desviaciones sexuales. Cuando se cuentan las historias para los niños, hay personas con vestidos extraños que hacen pantomima y escenetas. Y no olvidemos el principio. Lo que vemos, lo que contemplamos, nos cambia a nosotros. Por eso es peligrosa la exposición a estas cosas. Repasamos los motivos de la separación entre Lutero y Roma. Él vio los problemas de la educación de las universidades y recomendó a los padres que no dejaran a los hijos ir en estas universidades. La enseñanza de la Iglesia romano-católica tiene su raíz en el sistema de educación. La educación es una herramienta esencial en la Iglesia romano-católica. Mirad lo que dijo Martín Lutero acerca de las universidades. Temo mucho que las universidades sean unas anchas puertas del infierno si no se aplican cuidadosamente a explicar la Escritura Santa y grabarla en el corazón de la juventud. Yo no aconsejaré a nadie que coloque a su hijo donde no reine la Escritura Santa. Todo instituto donde los hombres no están constantemente ocupados con la palabra de Dios se corromperá. Esto es el cuarto elemento que llevó a Lutero a separarse de Roma, la educación de la Iglesia romano-católica era una corrupta. Como adventistas del séptimo día, nosotros tenemos que tener como fundamento la Biblia. Este es el manual que tenemos que poner en alto. Cuando los pioneros y Elena de White murieron en los años 1920,
20, los adventistas han ido al mundo pidiendo acreditaciones, credenciales del mundo. Y cuando pides credenciales tienes que seguir su currículum, sus condiciones. Pero cuando quieres que la Biblia sea tu manual de base, tienes que renunciar a todos estos credenciales. Así que de esta manera, poco a poco, se infiltró la enseñanza de la evolución. La formación espiritual, espiritista, también han sido aceptados profesores no adventistas. Quisiera que miremos un poco a este artículo a donde a Ted Wilson se le preguntan: ¿está siendo la iglesia adventista influenciada por los jesuitas? Y él contestó: Pablo, te doy gracias por preguntarme. La pregunta acerca de los jesuitas que infiltran la iglesia adventista es una teoría de conspiración desde hace décadas, pero no tiene ninguna base. He citado esto antes de mostrarles otra cosa. En los folletos de la escuela sabática muchas veces se citan escritos jesuitas. No solamente una vez, sino varias veces. No es un incidente aislado. Notamos todos esos artículos contienen citas de escritores jesuitas. El folleto, la guía de la escuela sabática, cita de Robert Spitzer. ¿Quién es este individuo? Este es un sacerdote jesuita. Y entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué está pasando entre nosotros? Por eso está diciendo en 2 de Corintios, ¿qué tiene que ver el incrédulo con el fiel? Salid del medio de ellos y separaos. ¿Qué conexión tienen los hijos de Dios con los hijos de Belial? Y si recordamos la cita de Samuel, aquellas eran personas borrachas. El sentido espiritual significa el vino de Babilonia, una enseñanza equivocada. Cuando citas de estos escritores, llegas tú a ser borracho de sus enseñanzas. Y los hijos de Belial eran sodomitas también, además de ser borrachos. Y notamos esta tendencia de apoyar la agenda de las con desviaciones sexuales. Primera de Samuel, in verse 14, where she says, I'm not a daughter of Belial. Hannah, who was praying. What verse is that, Hillary? capítulo 1, Amen. Verse 14 through verse 16. versículo 14. Verse 14 through verse 16. Also write down now 1 Samuel 2 and verse number 12. Now the sons of Eli were sons of Belial. También capítulo 2, capítulo 12. Mas los hijos de Eli eran hijos de Belial, o gente mala, y no tenían conocimiento de Jehová. Y en 2 de Corintios, Pablo pregunta, ¿qué conexión tenemos nosotros con los hijos de Belial? Por eso dice Dios, salid del medio de ellos y sed separados. No porque Andrew Enríquez dice esto, sino porque así dice Jehová.
aquellas iglesias adventistas locales que tienen pastores como estos hijos de Belial, separados de estas comunidades, dice el Señor. Pensemos en lo que hizo Dios en el primer día. Separó la luz de las tinieblas. Lo dije antes y lo digo de nuevo. La Escritura dice: lo que unió Dios, el hombre no separa. Y lo que Dios separó, el hombre no una. No tenemos que tener ninguna conexión con estas citas de autores jesuitas. ¿Quién fue este Robert Spitzer? Esto es de una página web católica. Robert Spitzer es un sacerdote jesuita, filósofo, educador, y se cita en los folletos de escuela sabática. Y el presidente de la iglesia adventista dice que no hay ninguna infiltración jesuita en la iglesia adventista. Alguien trajo a estas personas adentro. Quisiera decir otra cosa más acerca de las escuelas. Por favor. Para los padres quisiera dirigir algunas palabras. Como nosotros también tenemos hijos. Los padres desean llevar a los hijos a las escuelas adventistas. Son padres fieles que desean el mejor bien para sus hijos y quieren obtener una educación adventista y envían a estas escuelas con la expectación de que van a aprender ahí y van a ir más adelante y van a servir a Dios. Pero el problema es que van a aprender de las enseñanzas de Babilonia, de autores de Babilonia, y van a salir de ahí para servir a Babilonia. También van a enseñar a otros las mismas enseñanzas de Babilonia, las cuales ellos aprendieron cuando ellos estaban en la escuela falsamente nombrada adventista. Esto está pasando cuando no se ofrece una enseñanza bíblica. Por eso hace falta abandonar estas escuelas. Estas escuelas acreditadas no están preparadas para preparar reformadores para los últimos días. Padre nuestro que estás en los cielos, es evidente que tu Espíritu está obrando en estos momentos. Por favor, continúa tú dirigiéndonos y ofrécenos tu verdad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mirad al quinto motivo que determinó a Lutero a separarse de Roma. La doctrina de las indulgencias. El hecho de que las personas podían pagar dinero y el resultado era su salvación. La doctrina de las indulgencias, más que los demás 4 razones, determinó a Lutero a decir: basta, es suficiente. Y decidió que hay que llamar a las personas fuera de la Iglesia Católica. Mirad lo que dice en El conflicto de los siglos, página 127. La Iglesia romana hacía comercio con la gracia de Dios. Las mesas de los cambistas habían sido colocadas junto a los altares y llenaba el aire la gritería de los que compraban y vendían. Empero los mismos medios que adoptara Roma para engrandecerse fueron los que hicieron caer el golpe mortal que destruyó su poder y su soberbia. Aquellos medios fueron lo que exasperó el más abnegado y afortunado de los enemigos del papado y le hizo iniciar la lucha que estremeció el trono de los papas e hizo tambalear la triple corona en la cabeza del pontífice. Cuando Lutero vio el papado como juntaba este dinero,
estos fondos, Martín Lutero confrontó este problema. ¿Cambió el papado? En ninguna manera. ¿Qué hicieron ellos hace unos meses públicamente? Declararon un año entero para indulgencias. ¿A dónde están estos luteros modernos, los verdaderos reformadores bíblicos? Cuando Lutero vio estas indulgencias y esta doctrina de indulgencias, lo determinó a levantarse y atacar públicamente esta enseñanza. En el año 2016, de nuevo, la Iglesia Romano-Católica subrayó esta enseñanza de las indulgencias y no se escucharon voces de la Iglesia Adventista ni profesores que pretenden ser hijos de los pioneros, de los reformadores. Ellos callan y en vez de ser reformadores y protestantes han sido atrapados en la red ecuménica. ¿Piensan que Lutero hubiese sacudido la mano del papado hoy? En ninguna manera. Papa Francisco anunció la expansión de las indulgencias tradicionales válidas para los católicos. Un jubileo implica también el ofrecimiento de indulgencias, un jubileo de indulgencias, publicaciones católicas. ¿Qué pasa después de estas indulgencias? Este año, desde 2015 hasta 2016. Y luego está planeada la muerte del protestantismo en 2017 y después sigue la ley dominical. De este modo se preparó el camino para la introducción de otra invención del paganismo, a la que Roma llamó purgatorio y de la que se valió para aterrorizar a las muchedumbres crédulas y supersticiosas. Con esta herejía, Roma afirma la existencia de un lugar de tormento en el que las almas de los que no han merecido eterna condenación han de ser castigadas para sus pecados. Una impostura más necesitaba Roma para aprovecharse de los temores y de los vicios de sus adherentes. Fue esta la doctrina de las indulgencias. A todos los que se alistasen en la guerra que emprendía el pontífice para extender su dominio temporal, castigar a sus enemigos o exterminar a los que se atreviesen a negar su supremacía espiritual. Se concedía plena remisión de los pecados pasados, presentes y futuros. Dios llamó a Lutero y a través de él, Dios llamó a la gente a salir de Babilonia. Las personas serán enseñadas que a través de pagar dinero a la iglesia, ellos serán perdonados de sus pecados. Pensamos en la iglesia adventista. Muchas personas son enseñanzas que mientras ofrecen diezmos y ofrendas a la iglesia adventista, ellos son salvos. Da igual sus vidas. Importante es ofrecer su dinero. Y entonces se les dice, vosotros estáis en la iglesia. Muchas veces se hace la pregunta, ¿a dónde es tu membresía? ¿A dónde das tú las ofrendas y los diezmos? Y mientras tú los das a la iglesia adventista, se te dice que estás bien. Da igual qué vida tengas tú. Puedes leer y ver lo que es abominación mientras vas a una iglesia adventista local y ofreces ahí tus diezmos y ofrendas. Por desgracia, esta
enseñanza de las indulgencias se parece mucho a lo que está pasando hoy en las iglesias adventistas. Martín Lutero no encontró paz hasta que Dios no lo dirigió a través de su palabra. No encontró paz por lo que Roma le ofrecía. Y no podemos encontrar la paz porque damos dinero a la iglesia, ni el perdón de Dios. En Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 48, se dice así: el hecho de que el nombre de las personas están en el registro de la Iglesia, esto no lo salva. Tiene que haber una conversión diaria, una educación de la vida según las enseñanzas de Jesucristo. ¿Cuál ha sido el siguiente paso que dio Lutero? Publicó los 95 tesis. Lo hizo en un día especial porque sabía que era la fiesta de todos los santos y venían muchas personas. Antes de leer la cita, acentuamos el hecho de que Lutero vio estas abominaciones, y cuando vio las abominaciones y especialmente las indulgencias, él hizo algo para asegurarse que su protesta iba a ser escuchada. Públicamente expuso las abominaciones del papado. Miremos a este pasaje, a esta cita. En la página 129 en original, viendo que Tetzel seguía con su tráfico y sus impías declaraciones, resolvió Lutero hacer una protesta más enérgica contra semejantes abusos. Una de tales oportunidades, y de las más importantes, por cierto, se acercaba la fiesta de todos los santos. La víspera, Lutero, uniéndose a las muchedumbres que iban a la iglesia, fijó en las puertas del templo un papel que contenía 95 proposiciones contra la doctrina de las indulgencias. Lutero se había involucrado en otras protestas anteriores, pero ahora se decidió pasar a la acción a través de una protesta más decidida. Quería mostrar públicamente las abominaciones de la Iglesia Católica. Los animo a todos a que estudien muy atentamente este libro, El conflicto de los siglos, para que podamos terminar el protestantismo y la obra de la Reforma. Tenemos que seguir el ejemplo de Lutero. Quisiera hacer un contraste. Los valdenses obraron en gran manera al escondite, pero ellos también expusieron las abominaciones de la Iglesia romano-católica. Martín Lutero, pero tuvo una protesta pública. Por la cual amendó las abominaciones de las iglesias romano-católicas. Si quieren, Lutero usó plataformas de tipo YouTube, Facebook, Twitter. ¿A dónde están estos Martín Luteros hoy? Nosotros tenemos que ser estos Martines Luteros hoy, en los últimos días. Estas proposiciones atrajeron la atención general, fueron leídas y vueltas a leer y se repetían por todas partes. Fue muy intensa la excitación que produjeron en la universidad y en toda la ciudad. Vamos más adelante.
Las tesis de Lutero desafiaban a discutir, pero nadie osó aceptar el reto. Las proposiciones hechas por él se esparcieron luego por toda Alemania y en pocas semanas se difundieron por todos los dominios de la cristiandad. Notamos cómo su mensaje llegó a todas las naciones. Mirad este título de la publicación El Economista. ¿Cómo llegó Lutero viral? 5 siglos antes de la aparición de Facebook y de la primavera en Arabia, la mass media ayudó a la aparición de la Reforma. El mensaje de los protestantes se esparció de manera viral por las redes sociales. Nosotros no podemos asumir lo que pasó en el tiempo de Martín Lutero como siendo algo humano. Nosotros sabemos que hubo una mano sobrenatural involucrada en lo que pasó entonces. Sabemos que agencias sobrenaturales, ángeles de Dios, han obrado y también obran hoy. Mirad los títulos que hemos puesto. Lutero es un tipo para las personas que van a dar el fuerte pregón. Voy a compartir algo que Dios nos mostró a nosotros. ¿Cómo reaccionaron los miembros de la iglesia a la protesta de Lutero? A la exposición de estas abominaciones de la iglesia. Vamos a leer de nuevo en la página 130 en original. Muchos acusaban a Lutero que se ha apresurado demasiado en su obra. Atacaron su carácter porque no podían rechazar las enseñanzas de sus tesis, por eso atacaron su carácter. Cuando hoy se exponen públicamente las abominaciones de la Iglesia Adventista, son atacados los que los exponen y se ataca su carácter porque no se puede atacar lo que ellos dicen. ¿Quién no sabe, respondía él, que rara vez se proclama una idea nueva sin ser tildado de orgulloso y sin ser acusado de buscar disputas? ¿Por qué fueron inmolados Jesucristo y todos los mártires? Porque parecieron despreciar orgullosamente la sabiduría de su tiempo y porque anunciaron novedades sin haber consultado previa y humildemente a los órganos de la opinión contraria. Eran pocos los de la iglesia que creían lo que predicaba Lutero. Muchos decían públicamente: nosotros estamos de acuerdo contigo y estamos del lado de la Reforma. Las personas se dieron cuenta que las enseñanzas de Lutero traían un cambio que ellos no querían hacer en sus vidas. Han entendido que aceptando las ideas que Lutero predicaba, iban a perder su poder y su influencia para con las personas. No pasa lo mismo hoy en la Iglesia Adventista.
tenían miedo a ponerse del lado de Lutero porque sabían que aceptando estas enseñanzas iban a perder el dinero que fluía en la iglesia. Y prefirieron que más dinero venga a la iglesia y mantener las personas en las tinieblas que decir junto a Martín Lutero que esto está equivocado y que están en apostasía. Ellos se dieron cuenta que si el dinero no venía más, entonces ni sus salarios no iban a existir más. Muchos dignatarios de la Iglesia y del Estado estaban plenamente convencidos de la verdad de las tesis, pero pronto vieron que la aceptación de estas verdades entrañaba grandes cambios. Dar luz al pueblo y realizar una reforma equivalía a minar la autoridad de Roma y detener en el acto miles de corrientes que fluían en su tesoro. Además, enseñar al pueblo a pensar y a obrar como seres responsables mirando solo a Cristo para obtener la salvación equivalía a derribar el trono pontificio y destruir por ende su propia autoridad. Por estos motivos rehusaron aceptar el conocimiento que Dios había puesto a su alcance y se declararon contra Cristo y la verdad al oponerse a quien Él había enviado para que les iluminase. Notamos las razones por las cuales ellos decidieron a mantener a las personas en tinieblas. En la página 131 en original, 140 en español. Los dirigentes han sido convencidos de la verdad de las tesis de Lutero, pero no han ido más adelante. Y notamos como un rechazo ha llevado a otro rechazo. Cada paso dado en la dirección del rechazo los obligó a hacer lo mismo más adelante. Te imploramos, buen Padre Celestial, detiene el tiempo para compartir con tu pueblo estas verdades especiales, preciosas. Te rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios no le dejó solo a Lutero en esta obra, sino en su providencia levantó a Melanchthon. En aquel momento, cuando Lutero necesitaba tanto la simpatía y el consejo de un amigo verdadero, Dios, en su providencia, mandó a Melanchthon a Wittenberg. Y esto nos hace pensar en la experiencia de Hus y Jerónimo. Hus simbolizaba a Esteban, el primer mártir cristiano. Jerónimo también simbolizaba a Pedro, el apóstol Pedro. El carácter de Jerónimo era semejante al de Pedro, que era muy impulsivo. Martín Lutero representa a Elías en un sentido. Melanchthon ha sido dirigido a ayudar a Lutero. Sin el libro Conflicto de los Siglos, no podemos conectar las cosas de esta manera, las cosas que pasan alrededor nuestro hoy. Uno de los títulos que tenía el papado en los tiempos de Lutero era aquel de Señor del mundo. En un llamamiento que dirigió Lutero al emperador y a la nobleza de Alemania en pro de la reforma del cristianismo, decía, refiriéndose al Papa:
Es una cosa horrible contemplar al que se titula vicario de Jesucristo ostentando una magnificencia superior a la de los emperadores. ¿Es esto parecerse al pobre Jesús o al humilde San Pedro? Él es, dicen, el Señor del mundo. En un periodo cuando Lutero encendió la chispa de la Reforma, el Papa llevaba el título el emperador del mundo, el Señor del mundo. En el tiempo de hoy, ¿qué tipo de libro se nos dice que debiéramos de leer? El Señor del mundo. Mirad ese artículo. 2 papas, ambos nos recomiendan a leer este libro, el Señor del mundo. Papa Francisco dice, leed el libro de Robert Hugh Benson, cual se titula El Señor del mundo, para que me entiendan. ¿Dónde están hoy los Martines Luteros modernos para llevar al cabo la Reforma? Notamos cómo se repiten estas cosas. El mundo llama al Papa el Señor del mundo. Y Martín Lutero lo identificó al Papa como anticristo, aunque era nombrado Señor del mundo. Te imploramos, buen Padre Celestial, ayúdanos a que nuestras mentes hagan las conexiones necesarias. El título que llevaba el Papa entonces era el Señor del mundo, y Lutero decía, no, tú eres el anticristo. Y lo decía con una gran certeza. El papado dice, leed el libro Señor del mundo para que me puedan entender. Y los adventistas del mundo dicen hoy, nosotros no sabemos quién es el anticristo. Y tiramos a la basura el conflicto de los siglos que lo identifica tan claramente. Por desgracia, tiramos la Biblia también, porque cuando tiras un libro, tiras el otro también. No dicen los pastores que la Biblia tiene que ser acomodada según los pecados modernos. Por eso estamos tirando a la basura tanto la Biblia como el conflicto de los siglos. Este es el último paso del engaño. Lutero decía claramente que el Papa es el anticristo. En el folleto de Escuela Sabática se menciona claramente, no sabemos quién es el anticristo. Al quemar mis libros, dijo él, mis enemigos han podido causar mengua a la verdad en el ánimo de la plebe y destruir sus almas. Por eso yo también he destruido sus libros. Ha principiado una lucha reñida. Hasta aquí no he hecho sino chancear con el Papa. Vemos cuán decidido era Lutero en su obra. Él decía, hasta ahora he jugado con el Papa. Principié esta obra en nombre de Dios y ella se acabará sin mí por su poder. Él decía también, no tenemos que tener nada que ver con el Papa, pero nosotros decimos hoy que tenemos que colaborar. Oh, cuánto no me ha costado, a pesar de que me sostiene la Santa Escritura, convencerme de que es mi obligación encararme yo solo con el Papa y presentarlo como el anticristo. A veces Lutero tuvo el sentimiento que se ha equivocado cuando veía que todo el mundo estaba en su contra. Ha visto que muchas veces tenía que estar por sí solo. Y Lutero representa el remanente de los últimos días.
que va a estar de parte de Dios y van a estar solos. Did Elijah Elías también expose the estuvo solo. abominations of Ahab and Jezebel, of Israel and Jezebel on Mount Carmel? Pensad Hear me now. cuando él That is expuso Mount los Carmel pecados de was the Isabela y site de of Acab Luther, en el naming monte that Carmel. 95 PCs of the Ese abomination monte of Carmel and Luther stood ha sido un alone. tipo Elijah para la stood exposición de las 95 and tesis de those what the Lutero. Son of the Lord is enforced. Y Lutero They estuvo will solo. also have to stand alone. Did Elijah give a loud cry? En los últimos días también tendremos que estar solos muchas veces. A loud cry. Después del monte Carmel vino la lluvia también. Of Christendom. Martín Lutero ha dado el fuerte clamor porque todas las naciones escucharon aquella protesta, el mensaje de Dios. El Espíritu de Dios obró But in spirit. en el tiempo de Lutero y en los últimos días se repetirá esta experiencia. Here's the point. When church Lutero estuvo solo. because we stand for God. When family members, husband, Cuando los miembros de la iglesia nos olvidan porque nos quedamos al lado de Dios y aún los familiares, los amigos nos abandonan. they will forsake us. Like Luther, one day we are going to think, Los líderes, los dirigentes de la iglesia adventista nos van a olvidar. we are the ones who should change. You mean all these people are Y nos podemos hacer la pregunta, ¿estamos nosotros equivocados? ¿Nosotros tenemos que read that. cambiar? Oh, how much ¿Puedo yo ser el único que estoy por Dios my side. para defender a Dios? I into my Martín Lutero decía, oh, cuánto no me ha costado, a pesar de que me sostiene la Santa Escritura, convencerme de que es mi obligación encargarme yo solo con el Papa y presentarlo como el Anticristo. that identify. ¿Cuántas no han sido las tribulaciones de mi corazón? Next sentence. Lutero decía que la Biblia le ha dado la convicción que el Papa es el Anticristo. ¿Cuántas no han sido las tribulaciones de mi corazón? ¿Cuántas veces no me he hecho a mí mismo con amargura la misma pregunta que he oído frecuentemente de labios de los papistas? ¿Tú solo eres sabio? ¿Todos los demás están errados? ¿Qué sucederá si al fin de todo eres tú el que estás en error y envuelves en el engaño a tantas almas que serán condenadas por toda la eternidad? Así luché yo contra mí mismo y contra Satanás hasta que Cristo, por su palabra infalible, fortaleció mi corazón contra estas dudas. Este es uno de los puntos más preciosos del libro Conflicto de los Siglos, porque muchos de ustedes que están del lado de Dios en estos últimos días sabemos que es muy hermoso, muy lindo estar de parte de la verdad, pero cuando la presión aumenta, escucharemos Like Luther, we go back to the las palabras del enemigo. Tú eres el equivocado. controversy. The Bible Y como Lutero tenemos que volver a la palabra. Por eso el conflicto de los siglos y la Biblia merecen ser besados. Estos nos van a dar ánimos. You're sure? That's why we must sing the songs again. ¿Han entendido? This is why Luther penned the words. A mighty fortress is our God, a bulwark that never En este periodo de presión, Lutero escribió también el himno it says. Castillo Fuerte. Luther walked alone. So much so he says. Lutero He says, anduvo solo en esta batalla. watch carefully. Y el mismo Lutero dijo pocos años después de principiada la reforma, no me conducía a Dios, sino que me impelía y me obligaba. Yo no era dueño de mí mismo, quería permanecer tranquilo y me veía lanzado en medio de tumultos y revoluciones. En aquella época de su vida estaba a punto de verse obligado a entrar en la contienda. Página 136. What happened? Lutero sentía que era empujado hacia adelante. On page 132, that he said what?
Hillary. Lutero temblaba cuando se veía a sí mismo solo frente a los más opulentos y poderosos de la tierra. Dudaba a veces preguntándose si en verdad Dios le impulsaba a levantarse contra la autoridad de la Iglesia. ¿Quién era yo?, escribió más tarde, para oponerme a la majestad del Papa, a cuya presencia temblaban los reyes de la tierra. Nadie puede saber lo que sufrió mi corazón en los 2 primeros años, y en qué abatimiento y en qué desesperación caí muchas veces, pero no fue dejado solo en brazos del desaliento. Cuando le faltaba la ayuda de los hombres, la esperaba de Dios solo, y aprendió así a confiar sin reserva en su brazo todopoderoso. Esto nos hace pensar en Elías. Lutero no ha sido llevado al cielo sin ver la muerte como Elías, pero su experiencia refleja la experiencia de Elías. Could lean in perfect safety upon what? Upon that all-powerful arm. Pero no ha sido dejado Page 134. desanimarse, sino ha mirado a Dios. To proclaim. El que quiere propagar la palabra de Cristo en el mundo debe esperar la muerte a cada instante. Página 144. It says that, comment in. yes, Yes, this is just not talking about martyrs Quisiera añadir algo. was, but also he who desires to proclaim. No se trata solamente acerca del martirio, one more time, please. Emphasis. We must expect, or we must sino tenemos que pensar and stand for his truth. que el que quiere predicar la palabra de Dios tiene que morir a sí mismo, al yo, cada instante. Notice. You know what? Notice. On page 140, I want to close right now. But on page 140, paragraph 1, it says here, as Luther was walking alone, En la página 140 en original se nos dice que anyone cuando who finds Luther, Lutero iba solo adelante, so Luther se dio un decreto para que todos los que encontrarían forward, a Lutero, que lo matasen. page 140, Notamos la semejanza con el decreto de muerte que se dará with a pistol, en el futuro. a gun, Y se nos dice and he asked Luther, que un cierto día un desconocido se acercó al reformador con una pistola escondida debajo de su manto y le preguntó por qué iba solo. God is my strength, Nos Estoy en manos de Dios, contestó Lutero. Él es mi fortaleza y mi amparo. ¿Qué puede hacerme el hombre mortal? and fled Al oír estas palabras, el hombre se desnudó y huyó como si se hubiera hallado en presencia de los ángeles del cielo. when the men came to capture Christ. Esto me recuerda del Señor Jesucristo. Paper now. Cuando vinieron a Here's your nugget. If you arrestarle en Getsemaní y han caído al suelo como muertos. what are they? The first Los primeros 8 capítulos del conflicto de los siglos son los siguientes. number La destrucción de Jerusalén, capítulo 1. Capítulo 2, las persecuciones de los primeros siglos. number 5. Luego una época de tinieblas espirituales, luego los valdenses, luego Juan Wycliffe, luego Hus y Jerónimo, y luego el capítulo 7, Lutero se separa de Roma, y luego Lutero delante de la dieta. Estos primeros 8 capítulos Let's go with this. son un tipo de los últimos 8 capítulos del conflicto de los siglos. Los últimos 8 capítulos son los siguientes. La libertad de conciencia amenazada. Crisis during the Sunday law. No, next. Y desde aquí se presenta la crisis Next. que empieza con la ley dominical. El conflicto inminente, nuestra única salvaguardia, el mensaje final de Dios, The time of trouble, All right. que es el fuerte clamor, el tiempo de angustia, Now, did la liberación del pueblo de Dios. that man came with a pistol? yes, he did. All right. Did Luther die a martyr? No. No. All right. Well, God delivered Dios his people. liberó a Lutero también. Jacob's trouble. Es un símbolo de la liberación final de los que no van a gustar la muerte.
Luego el capítulo La desolación de la tierra y el fin del conflicto. Los últimos 8 capítulos son un antitipo de los primeros 8 capítulos. Where is he brought El siguiente capítulo es Lutero delante de la dieta, when will God's people delante de las cortes de justicia. Sunday law. ¿A dónde van a ser llevados los hijos de Dios watch carefully, en los últimos días? Delante de los tribunales. Era of an spiritual era darkness. of spiritual darkness that typifies the El capítulo 3 do you know why? era una época de tinieblas espirituales y esto significa el periodo de la ley dominical, The Lord time period. Now notice, you have un Francis, tiempo de grandes tinieblas espirituales he's now llevará a la ley dominical. killings, the massacres, the martyrdom going on in the east are the antitype of the persecutions in the first centuries. Saying they're even worse. Even worse. And the Pope is now saying we need another edict of Milan. El papado dice hoy Take place. que la persecución que tiene lugar en el mundo musulmán An era Era of of spiritual darkness. spiritual son semejantes a las del primer siglo y que hace falta un edicto hoy. Pero aquel edicto ha sido dado en un periodo de tinieblas espirituales. ¿Notamos las semejanzas? So where are we Una época de tinieblas espirituales es un símbolo para el periodo de la ley dominical. and persecution in the first centuries getting ready for the Sunday law, an era of spiritual darkness. So chapter 1 would be the falling away that prepares the way for the man of sin. That's it. And then the faithful receive persecution. All right. Yeah. So now what is chapter 4 now? The Waldenses. So when El the capítulo Sunday law is enforced, acerca de los valdenses, In solitude. cuando la ley dominical se dará, so when the Sunday law ¿a dónde God estarán will flee. los valdenses? En los lugares retirados, en las montañas. Do their work covert. Los hijos de Dios huirán en el desierto The message. After y harán la obra en una manera oculta. The morning star. He was the morning Luego el star capítulo of the 5, Reformation. Wycliffe, el lucero de la Reforma. Natural causes. That means when the Sunday law is enforced, Juan Wycliffe ha muerto de una muerte natural. like John Wycliffe, Cuando se dará la ley the dominical, loud cry message, watch carefully now, Light. however, they will begin habrán personas Because they're the morning star. que darán el fuerte clamor. But it hasn't risen full peak, right? That's it. Makes sense now? But they will die of natural causes. Oh. But Pero now from estos chapter 6, morirán por causas naturales. they died as Pero luego viene el capítulo 6, the law is enforced. Hus y Jerónimo, a donde tenemos dos mártires. They typify the martyrs in the later time of trouble. Después de la ley dominical habrá mártires. And his Será un tiempo de angustia. and sermons went weird. Luego sigue Martín Lutero. Watch this now. Lightening the earth. That's it. So he typifies those who will give what message? The loud cry. Are you seeing? Las prédicas y los escritos de Martín Lutero han llegado en todo el mundo. Esto simboliza muy hermosamente el fuerte clamor que llegará a todo el mundo. His 95 theses. And expose what publicly? The sins Lutero indulgences. The expuso públicamente los 95 tesis Warning. con las abominaciones de la Iglesia Romano-Católica. God moves Y upon his servant tenemos el capítulo, la última advertencia, will be laid open. This is the modern cuando day. los pecados de Babilonia van a ser expuestas de manera As he was brought abierta, before Daniel pública. in the courts, God's people will be brought before the courts. Watch this now. De igual manera como Lutero ha sido llevado delante de la dieta, también los fieles, el remanente, será llevado delante de los tribunales. The 11th hour Y luego heard the protest of the princes. hubieron personas que se han unido Pause right there. con Lutero en la obra protestante. Estos son los obreros de la hora undécima. 8 chapters.
in the great controversy. Los primeros 8 capítulos del conflicto de los siglos Dangerous. son un tipo para los últimos 8 capítulos. Por eso es peligroso esparcir el libro La Gran Esperanza, a donde han sido quitados todos estos capítulos. Hice una comparación hace tiempo entre los dos libros, La Gran Esperanza y El Conflicto de los Siglos. Ha sido realmente mutilado El Conflicto de los Siglos. Muchísimas referencias acerca del papado y de las tinieblas espirituales han sido quitados y nos preguntamos por qué. Por eso, otra vez subrayamos la importancia de este libro completo, El Conflicto de los Siglos. Sin los primeros capítulos no se pueden apreciar los últimos 8 capítulos. La siguiente semana vamos a profundizar estos problemas. No puedes entender los últimos capítulos sin los primeros. Los primeros 8 capítulos hablan acerca de la bestia y los últimos 8 hablan acerca de la imagen de la bestia. Si no aprendes lo que es la bestia, no puedes entender la imagen de la bestia y no vas a entender la manera como opera y actúa esta bestia. Hace falta el libro entero, Conflicto de los Siglos, así como Dios lo envió. Vemos qué cosa lo preparó a Lutero para su obra. Ha pasado mucho tiempo en la oración. En la página 122. El temor a Dios moraba en el corazón de Lutero, haciéndolo capaz de mantener la firmeza de su propósito y llevándolo a una profunda humildad ante Dios. Tenía un profundo sentido de su dependencia de la ayuda divina y no fallaba empezando el día sin la oración, mientras su corazón buscaba continuamente la dirección y la ayuda divina. Una buena oración, decía él, hace más que mitad del estudio. Si haremos alguna vez esta obra grande para Dios en los últimos días, tendremos que tener esta experiencia de Lutero. Les invito a que oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias mucho por lo que nos has ofrecido esta tarde. Te rogamos, ayúdanos a profundizar y estudiar más. No tendremos posiblemente mucho tiempo en la historia de la humanidad cuando podamos estudiar más profundamente estos capítulos y hacer una aplicación. Ayúdanos a tomar en serio este estudio. Sálvanos tú, danos tú una experiencia rica y verdadera y envíanos tú para hacer tu obra. Te damos gracias por tu respuesta. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Les damos gracias por estar junto a nosotros en el estudio de este capítulo del Conflicto de los Siglos. Con la ayuda de Dios nos veremos en la próxima ocasión para estudiar el capítulo 8 del Conflicto de los Siglos, Lutero delante de la dieta. Les invitamos también en nuestros encuentros de los sábados. Que Dios nos encuentre fieles en estos tiempos.